The Dead fue la primera canción de exilio de James Joyce. Y quiero resaltar la palabra canción porque en la escritura de Joyce hay música, hay musicalidad en sus homofonías, en sus juegos de palabras, en sus sonidos interrumpidos. Al igual que en los seminarios de Jacques Lacan. Para eso basta darse una idea al leer los 789 neologismos editados por L'Une Bévue el año 2002, o en otro texto muy interesante llamado Littérateur de 1971, donde explícitamente Lacan dice lo siguiente, cito, esta palabra littérateur la inventé. Se legitima en Lernoux et Meillet. Hay tal vez algunos que saben lo que es. Es un diccionario llamado etimológico del latín, lo que no es completamente verdadero. Busquen en Lino y encontrarán litura y lituranus, liturarius. Está bien precisado que no tiene nada que ver con hacer litera, la letra. Que no tenga nada que ver, a mí me importa poco. No me someto forzosamente a la etimología cuando me dejo ir en ese juego de palabras que en ocasiones producen ocurrencias inconscientes. El replique a veces evidente que vuelve a los labios, la inversión al oído. Este diccionario, vayan a él, me aporta auspicio por estar fundado en el mismo punto de partida que tomé en un primer movimiento. Una partida en el sentido de repartir. Punto de partida de un equívoco por el que Joyce, hablo de James Joyce, donde James Joyce desliza letter a liter, de una letra a una basura. Fin de la cita. Pero aparte están todos sus seminarios a partir de 1972 para poder apreciar esta cuestión de la sonoridad, que es posiblemente uno de los puntos que más atracción generaron en Lacan hacia Joyce, porque fue una lectura que hizo donde hubo un encuentro, dando por resultado un parteaguas en su manera de transmitir lo que es el inconsciente. Hay en Joyce una musicalidad en su escritura, una presencia de sonidos, muchas veces sin sentido, que hablan de una presencia ausente. Una presencia ausente. Es un modo de corporizar una ausencia por la manera como está insertada. En los escritos de James Joyce, en muchas ocasiones, hay un personaje que no aparece, que está muerto, está ausente, pero presente. Joyce exalta que la ausencia es el modo más bello de presencia. Y esa ausencia presente está en varias de las epifanías musicales, iniciando con los Dubliners o dublineses en español. Furley, por ejemplo, el personaje, el joven amante que muere en The Dead, domina el relato. Sin él no habría historia,
y se trata de un muerto. Esta historia de Dead es un relato resultado de una acumulación de indicios, dice Ellman, uno de los biógrafos más importantes de James Joyce, una acumulación de indicios, de intuiciones y viejos recuerdos, hasta que al final se ve forzado a escribir. Entonces sigamos la pista de cómo se presenta, no esa ausencia, sino ese ausente en un primer momento. Por un lado, está un incidente ocurrido en 1903, donde Michael Sonny Bodkin cortejó a Nora Barnacle, compañera de James Joyce, pero he ahí que contrajo tuberculosis y se vio confinado en su lecho. Poco después Nora decidió ir a Dublín y Bodkin salió a hurtadillas de su habitación, a pesar de que estaba lloviendo, para poder ir a cantarle bajo un manzano y decirle adiós. Cuando llegó a Dublín, Nora se enteró de la muerte de Bodkin. Y cuando vio por primera vez a Joyce, se sintió atraída hacia él porque se parecía a Sonny Bodkin. Cito a Ellman, al biógrafo, dice: a Joyce le desconcertaba el hecho de que a Nora hubieran podido interesarle otros jóvenes antes de conocerlo a él, y le disgustaba bastante enterarse de que ella guardaba tiernos sentimientos para aquel muchacho que la había amado. Y para un hombre tan predispuesto a los celos como Joyce, la idea de sentir muy vivamente la rivalidad de una persona enterrada en el pequeño cementerio de Rajún no era nada raro. Fin de la cita. Otro evento. En una de sus cartas a Stanislaw, su hermano, en la misma época, mencionó por casualidad que había asistido a un concierto dado por el barítono irlandés Plunkett Green. Una de las canciones de aquella velada era "Oh Ye Dead", a vosotros los muertos, una melodía irlandesa de Thomas Moore. La canción es un diálogo entre vivos y muertos. Y lo que más impresionó a Stanislaw fue la segunda estrofa, en la cual los muertos contestan a los vivos. Es una queja de los muertos como una ansia por la vida corporal que ya no pueden gozar. Escuchemos. It is true, it is true, we are shadows cold and wan, and the fair and the brave whom we loved on earth are gone. But still thus evening death so sweet, the living breath
and the flowers in our youth we wandered o'er. That ere condemned we go to freeze mid snow, we would taste it a while and think we live once more. A Joyce le interesó y pidió que le mandara la letra de la canción y la aprendió a cantar. Sus celos por el amante muerto de Nora encontraron una contrapartida en los celos que los muertos tienen de la vida de los vivos. Era como si los vivos y los muertos estuvieran unos celosos de otros. De hecho, que los muertos no permanezcan en sus tumbas es un tema que se encuentra esparcida en toda la obra de James Joyce. Joyce estaba obsesionado, dice su biógrafo, por la idea del éxito excesivo de los muertos en su afán por aferrarse al mundo de los vivos. Se aferran al mundo de los vivos, pero ¿de qué manera? Pensó en la posibilidad de utilizar en el cuento esta canción, la que acabamos de escuchar, Oh Yeah, Dead, pero finalmente optó por La chica de Aughrim, que es la canción que aparece en la película y que está en la presentación anterior. Y prefirió esa canción porque se relaciona más con la visita bajo la lluvia de Michael Furey a Greta y con la de Sonny Botkin a Nora. Pero ahora Gabriel empieza a ser víctima del amante muerto de su esposa. Víctima del amante muerto. Y se convierte en peregrino de intensidades emotivas que caen fuera del alcance de su propia experiencia. Lo que ve es que hay en Furley, en este personaje, una pasión de la que él carece. Se da cuenta que no estaría nunca a la altura de Furley. Y se da cuenta que nunca pudo amar como Furley lo hizo. Gabriel, el personaje en The Dead, reconoce que es mejor pasar osadamente en plenitud de la gloria de una pasión que desdibujarse y palidecer tristemente con la edad. Hasta ahora se sentía en plena posesión de sí mismo, pero ahora ya no lo está. Y dejar de tener posesión de uno mismo, hasta donde se puede, es en cierto modo una especie de muerte. Está claro que Joyce atribuye a Gabriel, al personaje, experiencias personales. Voy a citar a continuación a María Valentina, que trabajó mucho en la cuestión de la musicalidad en las epifanías de Joyce y principalmente en la de los dublineses.
Dice, Joyce fue un músico competente. Su infancia fue marcada por la música. Su padre fue un tenor que participaba en espectáculos amateur, mientras que su madre tocaba el piano, así como el joven James durante su escolaridad. El interés de Joyce prosiguió en la universidad, donde comenzó a componer música, a producir y a frecuentar asiduamente los music halls y teatros. Más tarde, durante su estadía en Italia, cuando escribía los dublineses, tomó lecciones de canto y no excluía la posibilidad de devenir cantor profesional. Una cantidad de sus propias experiencias musicales aparecen en sus novelas como forma de recuerdos de eventos particulares o más a menudo bajo la referencia específica de canciones reales. Los movimientos cruciales en el relato de los dublineses son frecuentemente acompañados o desencadenados por una música. La frecuencia y la complejidad de las alusiones musicales aumentan notoriamente en sus últimos escritos. Basta con mencionar el episodio de las sirenas en Ulises o la combinación muy a menudo enmarañada del lenguaje y de la música en Finnegan's Wake, que contiene 3 o 4 veces más alusiones musicales que todo el resto de sus obras reunidas. Estos elementos musicales aparecen en todas sus formas: cantos, juegos de calle, espectáculos de music halls, teatro, ópera, reminiscencias de un pasado musical perdido, melodías. La música se vuelve más y más importante tanto en el plano estructural como temático. Es decir, no solamente son canciones, sino está en su manera de escribir, incrustado en su manera de escribir. Y yo diría que Joyce no escribía, componía. Por esta música incrustada en su escritura. De ahí la dificultad en leerlo. Sonidos interrumpidos, frases que más que frases pasan a ser acústica. Es decir, que no se trata solamente de canciones, sino de incorporar sonidos en sus escritos. Homofonías, juegos de palabras, etc. Tenía un enorme interés por la acústica, propiedad del lenguaje. Continúo ahora, reabro la cita del escrito de María Valentina. Dice, tenía un enorme interés por la acústica, propiedad del lenguaje, e incorporaba dispositivos musicales. Su actividad de cantor y su antiguo interés por la música vocal lo puso en contacto con la fusión de las palabras y del tono. La música en los dublineses figura como un sustituto al lenguaje o como un plus de sentido que se encuentra más allá del lenguaje. Ese plus de sentido que puede ser el resultado de una autorreflexividad intrínseca de la música por oposición a una referencia al lenguaje, que puede provocar en quien lo escuche o en los que interpretan esos efectos inesperados e inexpresables. Fin de la cita. Y esto me recuerda
esas experiencias testimoniales que suceden en personas que han formado parte o que han presenciado eventos traumáticos, donde la experiencia no puede ser hablada, no puede ser dicha, y se traduce en algo que podría ser: no te lo quiero decir, no te lo quiero solamente decir, quiero sumergirte en ello, quiero ahogarte en ello. Y la música sumerge, la emoción sumerge, el sentimiento sumerge. De abismar, yo abismo, tú abismas, él abisma. De hundir. Y no solamente traumas, sino experiencias fuertes que pasan por el cuerpo. Cito a Joyce. Dice: no sabía si un día le hablaría o no, ni cómo podría decirle de mi adoración confusa. Pero mi cuerpo era como una arpa, y sus palabras y gestos eran como dedos que corren sobre los hilos. Fin de la cita. Hasta que la música se intensifica y se difumina en una epifanía, que a veces no es música, son ruidos, sonidos que cubren una epifanía. Dice Valentina que las alusiones musicales en Joyce vuelven más doloroso el reconocimiento de su imposibilidad. ¿Cuál imposibilidad? De reconocer en el ausente, en el muerto, algo que nunca llegaría a tener, ni a vivir. Se siente cuando se escucha en los dublineses una música atormentada, triste.